Antes de continuar, vamos a retomar brevemente lo que habíamos visto. Retomamos eso y después hacemos un comentario de lo que acaba de exponernos nuestra hermana. Ideas fundamentales: revelación y experiencia. La revelación es la acción de Dios en la historia. Dios actúa por medio de palabras y de acciones concretas aquí en la historia. Esa acción de Dios pasa por las experiencias humanas que vivimos. Y decíamos experiencias en todo sentido. Y ponemos el ejemplo de la discusión o de los pleitos. Estas experiencias, mientras las estamos viviendo, las interpretamos desde lo que pensamos, pero muy importante y sobre todo lo que sentimos. En el caso de los apóstoles, conviven con Jesús, contemplan los milagros, comen con Él, ven que perdona a pecadores, ven que se acerca de forma muy libre a las mujeres, que en su tiempo era algo que no sucedía, cura endemoniados. Y estas situaciones, ellos van viviéndolas. Y mientras lo viven, empiezan a preguntarse, ¿quién es este? Que todo lo hace bien y que hace estas cosas. Continúa la experiencia y ellos, cuando Jesús aún está vivo y está aquí en esta historia, empiezan a expresarlo con su lenguaje. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay un punto, nos narra Mateo, donde Jesús los envía a predicar. Jesús está aquí, está con ellos, pero les dice, vayan y anuncien lo que han vivido. Entonces ya se preguntaron, ¿quién es este? ¿Qué está haciendo? ¿Qué sentido tiene? Y van y lo anuncian. Entonces tenemos una experiencia que se origina con un encuentro con ese viviente llamado Jesús. Empiezan a preguntarse quién es este y empiezan a anunciarlo con el lenguaje. Ese primer anuncio que hacen es verbal, porque en ese punto todavía no se han escrito los evangelios. Insisto, en ese momento histórico Jesús todavía está vivo. Ojo aquí con lo que dije, ¿eh? Todavía está vivo. Aún no sucede algo que va a cambiar la historia. Los manda para que prediquen y empiezan cada quien con su lenguaje, con sus limitaciones, sus debilidades, sus aciertos, empiezan a hablar de Jesús. Pero ese reino que ya se está expandiendo va a ser contrastado por algo que van a vivir. Los ciegos recuperan la vista, los endemoniados su salud, son liberados, los pecados son perdonados, las mujeres son reintegradas, los niños también. Pero esto es algo, híjole, difícil. No todos aceptan el reino de Dios. De hecho, a veces nosotros no lo aceptamos. Y en este sentido, lo que se vuelve muy complicado es una experiencia de contraste, dramática, es la mejor palabra, que vivieron los discípulos y que nosotros seguimos viviendo, algunos de formas más desgarradoras, otros, entre comillas, de manera natural. Nosotros hemos vivido esta experiencia a partir de otras personas. Todavía no la hemos vivido en carne propia. De ser así, no estaríamos aquí. Jesucristo no solo lo vivió en otras personas. La viuda que perdió un niño, el jefe de la sinagoga que pierde una hija, su amigo Lázaro, a quien incluso le devuelve la vida. Jesús lo vivió en su persona. Y esta experiencia es la muerte. Sor Margarita nos hablaba de algo muy importante que yo no había mencionado, honestamente porque no le había tomado en cuenta. Y creo que es otro pequeño hueco de nuestro autor, que por cierto, hace rato me comentaban cómo se escribe el nombre de este autor. Y eso se me fue, lo di por hecho. Y es un nombre difícil, era holandés.
Así se escribe. Skilebex. Edward Skilebex. Se pronuncia más fácil de lo que se escribe. Bueno, este autor, dominico holandés, del siglo XX, que murió en los 90, en su análisis que realiza de los evangelios, les decía, hay un ligero hueco, que ya lo había mencionado anteriormente, que tiene que ver con los sentimientos. Un teólogo español, Andrés Torres Queiruga, le critica esa parte. Haces un análisis excelente, pero ¿qué pasó con el sentimiento? El sentimiento es importante en toda experiencia humana. Y Sor Margarita hablaba de algo importante, las etapas de la vida. Y ella en concreto habló de la infancia, donde no había una cercanía con Dios. ¿Y esto qué tiene que ver con la palabra que ahorita estamos planteando, que es la muerte? Las etapas de la vida, que han sido estudiadas por psicólogos, terapeutas, muchas disciplinas, coinciden en un punto que es prácticamente reconocido por cualquier ciencia. La vida en sus etapas es interrumpida por la muerte. Eso nadie lo puede negar. De hecho, para quienes dicen hoy en día ya no hay verdades universales, una verdad universal dentro de varias es que todos vamos a morir un día. Y no estoy siendo pesimista, qué desánimo, no, es algo que nos va a ocurrir. Y es algo propio de los humanos. Lo que viene a fracturarnos es la forma como vivimos ese acontecimiento. Y eso es algo que Jesucristo vivió en su persona. Sor Margarita nos hablaba acerca de el conocimiento de Jesús. Y aquí, para poder hablar de la muerte, necesito plantear lo siguiente. Te voy a pedir que traigas a tu memoria una persona importantísima en tu vida, que no sea familiar. ¿Por qué no un familiar? Porque a los familiares naciste con ellos, creciste con ellos, entonces tu historia la comenzaste de la mano. Piensa en una persona que hubo un momento de tu vida donde no la conocías. No sabías que existía, nunca te habías topado con ella, para nada. Y de repente un buen día pudo ser en el trabajo, en la iglesia, en una fiesta, en algún bar, ¿dónde más? En el gimnasio, en donde se te antoje. Te topaste con esa persona. Se encontraron, empiezan a conversar, se volvieron amigos. Quizá después surgió una relación de noviazgo, quizá después hubo un matrimonio, o luego hubo vida religiosa, no sé. El punto es, no lo conocías, no la conocías y de repente se encuentran. Y esa persona se vuelve tan importante para ti que de alguna manera te cambia la vida. Pero te cambia a raíz de que te encuentras con ella. Eso es lo que los discípulos vivieron con Jesús. Con esta misma analogía, si esta persona en la que pensaste aún está aquí contigo, piensa qué va a pasar cuando ella se muera. O puede ser que para algunos esa persona ya haya fallecido. Pues eso mismo fue lo que vivieron los discípulos. Les pregunto, ¿eso es ajeno a nosotros? No. El Evangelio es lo más humano que podemos encontrar en literatura. Estas críticas del historicismo, de las ciencias positivas acerca de la poca historicidad, los mitos, lo ficticio, son críticas que solo contemplan un punto del Evangelio, pero dejan de lado que los evangelios se basan en una persona histórica, concreta, que es Jesús. Este ejemplo que te ponía nos ayuda a comprender lo que estos humanos de carne y hueso como tú vivieron con Jesucristo. Voy a adelantarme un poco y después vamos a retomar esa lámina. La muerte. No sé si alguna vez te has preguntado por qué, si fue tan bueno, si hacía el bien, si era honesto, ¿por qué lo mataron?
Lo mismo podemos decir de personajes que han marcado la historia en el pasado siglo XX, un Luther King, un Nelson Mandela o un Gandhi. Personas en ese sentido iguales a Jesús, honestos, vivieron la verdad, pelearon por la libertad, no dañaron a nadie y terminaron en la muerte. 3 de ellos asesinados. ¿Por qué? Me remito otra vez a lo que manifestaba cuando hablaba de esa fractura. Muchas veces, pues no toleramos que alguien viva el amor de Dios, que alguien sea honesto, que alguien viva libre. Nos estorba a lo mejor porque esa persona te contrasta cómo estás viviendo tú o cómo vivo yo. Te encuentras a alguien que es tan transparente que dices, me repudia porque yo no logro ser como él. Y a veces puede llegar al punto de, tengo que eliminarlo porque me está estorbando. Si yo me aferro a mi forma de vida y alguien llega y quiere transformarla con sus acciones, van a suceder 2 cosas. O cedo a su propuesta o lo rechazo. Ambas respuestas acontecieron en la vida de Jesucristo. Hubo muchos que lo aceptaron y otros que le dijeron no. Conmigo no cuenta. Y viene esto. Ah, caray, no sé por qué sea. Nos movió la imagen del proyector, pero se alcanza a entender. La muerte de Jesús. Acerca de la muerte tenemos 2 motivos, históricos y teológicos. Estos no nos vamos a detener mucho porque son necesarios para abordar el tema importante. Históricos. Esto lo dice Skillebeck literalmente, y no solo él, ya también otros teólogos lo habían reflexionado. Libera de un Dios opresor. Estorba a las autoridades judías, vive el reino hasta las últimas consecuencias. ¿En qué sentido nos libera de un Dios opresor? Que por cierto, y aquí es una crítica a mí mismo y a quienes creemos a veces de manera inadecuada, cuando Dios se convierte en un fiscal, termina fastidiando a la gente. La idea del Dios que está con una lupa desde arriba, mirando en qué momento pecamos y quiere levantar el rayo para castigar, es una idea que daña, que no nos ayuda a madurar. Es un ejemplo muy plástico, pero en cierto sentido refleja lo que se vivía en esta época. Para que tú te relacionaras con Dios, tenías que ofrecer un sacrificio. Según tu estrato social, un corderito, si no tienes en qué caerte, bueno, pues un pichón ahí. El punto es, necesitas sacrificar algo para establecer una especie de contrato con Dios. Yo sacrifico esto, yo te doy esto a cambio de que tú me des otra cosa. Y la religión judía, y no solo judía también, insisto, católicos a veces procedemos así, se vuelve un ritual que encierra a la persona. Expresado de otra manera, Dios se vuelve más un ideal moral, un deber rígido que una persona. Y eso es lo que en nuestra época ya no nos liberamos de eso. La religión es más que moral. No se reduce lo religioso al ámbito moral. Si lo reduces a la moral, pasa lo que nos sucede a todos. Peco, ya me equivoqué, me confieso y vuelvo a lo mismo. Porque no comprendo mi relación con Dios en términos de una persona a otra. Pues esto es lo que interpreta Skillebeck en torno a que a Jesús libera de esa idea equivocada de Dios. De hecho, Jesús va a llamarle Padre. Y hoy podemos decir con todas las letras, junto con Leonardo Boff, también es Madre. Dios es Padre y es Madre. Ahora, estorba a las autoridades judías. La sociedad se basaba en el sistema del culto. Muy sencillo. Si tengo sacrificios como sacerdote, tengo ingresos. Y si tengo ingresos, puedo controlar. Y si controlo, tengo un estatus social impecable. Tengo prestigio y yo estoy encima de todo el resto de los mortales que tienen que acudir a mí porque yo soy la mediación entre ustedes y Dios. ¿Se sigue dando? Sí, muchas veces.
Y finalmente vive el reino hasta las últimas consecuencias. Un hombre honesto, libre, que vive hasta el último. Esto en cuanto a lo histórico. Pero no solo es lo histórico, también es la interpretación que dieron los primeros cristianos. Y hay fundamentalmente tres modelos. El martirio profético, un plan salvífico de Dios y la reconciliación vista como el sacrificio. Estos tres modelos, a veces matizados, a veces diferentes, los encontramos en los 4 evangelios, en las cartas de Pablo, en el Apocalipsis y las cartas católicas y también en Hechos de los Apóstoles. Les mencionaba hace rato, la experiencia, la interpretación y los lenguajes. Te pasa algo tan grande o tan desgarrador que te preguntas, ¿qué es esto? Y poco a poco tratas de responder y usas el lenguaje que tienes. Un enamorado le dice a su enamorada, eres lo mejor que me pasó en la vida. Refiere a, eres grandísima para mí. En cambio, una ruptura es el opuesto contrario, eres lo peor, ni siquiera quise haberte conocido. Usas el lenguaje para expresar lo que estás viviendo. Ahora, aquí hay una cuestión muy peliaguda, difícil. Muere por nuestro pecado. Se me fue una S. Pero la interpretación sobre la muerte del pecado es cierta desde una mirada teológica. Lo complicado es que esto no es un mandato, una necesidad o voluntad de Dios. Me detengo un poco aquí, retomando un comentario que me hacía Licha. Si vemos la muerte de Jesucristo como una necesidad, oye, ¿qué Dios tan cruel? Esa es la palabra. Pues si era su hijo, ¿por qué quería que lo sacrificaran? Y, oye, bueno, si quieres que lo sacrifiquen, pues por lo menos lo hubieran decapitado, pero ¿por qué en una cruz? Esa forma de mirar no es adecuada. Y de hecho, nos ha hecho mucho daño como cristianos. Porque en base a esa perspectiva se han justificado muchos pues, acontecimientos en nombre de Dios. Aguas con eso. Mandato, oye, qué Dios tan severo, tan rígido, qué duro. Y peor si decimos, es voluntad. Oye, pues espérate. Aquí tiene mucha resonancia en nuestra vida. Si yo acepto la idea de que Dios mandó que Jesús muriera, pues cuando tengo un sufrimiento o pierdo un ser querido, me es muy fácil decir, tú te lo llevaste. Sí, si te llevaste a tu hijo, que era tu hijo, ¿por qué no me vas a hacer a mí? Y este no es el Dios del que habló Jesús. Ese es otro Dios, mal interpretado, mal vivido, mal sentido. Ese no es el Dios del que habló Jesús. Jesús viene a decir, Dios es Padre. Y con sus actitudes también dice, es Madre. Por eso se relaciona con nosotros. Pero esto no basta de que los discípulos tienen que interpretar esto que pasó. ¿Por qué lo mataron? Y desde su visión muy humana como la nuestra, empiezan a expresar esos modelos. Esos modelos intentan responder un desgarrador sin sentido. Se trata de buscar una respuesta ante algo que sucedió. Volvamos a ejemplos de nosotros. Pierdes a un ser querido en un accidente. Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué te lo llevas? O a veces viene el coraje, ¿por qué chingados te lo llevaste? O es peor cuando a esa persona nos la arrebataron. ¿Por qué? Y en nuestras interpretaciones podemos crear un modelo. Porque me estás castigando. Porque me pones a prueba. Porque eres un Dios sanguinario. Esas interpretaciones hay que irlas superando. Pero para que puedas superar esa imagen de Dios que no es
el Dios de Jesús, necesitamos acercarnos a Jesús. Ahora, la muerte de Jesús, los discípulos, pregunto, ¿pudieron hallarle un sentido ellos solos? ¿Por qué? En parte, muy bien dicho. ¿Alguien más? Porque no lo aceptaban en el momento. ¿Qué más? Apelen al sentimiento. Les dolía tanto. ¿Qué más? ¿Tiene sentido la muerte de un inocente? Es por la injusticia. ¿Tiene sentido que alguien honesto, que pues, no le debía nada a nadie, lo maten? Y ahorita mis preguntas las planteo no solo en Jesús, son cosas que siguen pasando. ¿Tiene sentido que un niño muera? Que uno sea asesinado. Ujú. Desde ese punto de vista, nos acercamos cada vez más a los apóstoles. Los seres humanos tenemos la capacidad de darle sentido a cosas que no lo tienen. De hecho, hay muchos personajes históricos edificantes, como los que mencionaba hace rato, que han muerto y las personas han interpretado su muerte y le han dado sentido. Y estos personajes continúan vivos por medio del recuerdo, por medio de la historia, por medio de lo que dejaron a la humanidad. Pienso, por ejemplo, es un artista que a mí me llama mucho la atención, Jim Morrison, vocalista del grupo de los Doors. Es un grupo que a mí me gusta mucho, ese gusto se lo debo a mi mamá. Sí, no fue mi época, pero bueno, ahí nací y en eso me educaron. Alguna vez platicando con mi hermano, él me decía que cómo era posible que este artista hubiera trascendido tanto. Y me decía mi hermano, ¿él es inmortal? Yo le decía, pues sí, tienes razón, porque es un tipo que vivió en los 60, va a llegar un punto donde vamos a celebrar el centenario de su muerte y va a seguir. Y ves playeras con su cara, sus frases, libros, su biografía, te siguen publicando anécdotas de este sujeto. Y pues en sentido muy estricto, pues fue un borracho, fue un drogadicto, cantaba, uy, sí, eso sí, el símbolo hippie, lo que quieran, pero pues eh, en sentido así súper estricto, si somos muy conservadores, no era un ejemplo, aunque en otras cosas sí fue ejemplar, pero ese no es el punto de este momento. Pero está vivo colectivamente, pero está vivo para quienes les da sentido. Por un tiempo. Algunos de ustedes quizá no conocen a este personaje. Para ti, pues, que ese güey está vivo, pues no es cierto, yo ni lo... Hasta ahorita me dices quién es este tipo. Esto lo menciono porque darle sentido a una muerte violenta, injusta, es imposible. No alcanza. En Los hermanos Karamazov, Dostoyevsky pone en labios de este tipo, Iván Karamazov, uno de los hermanos que no es nada creyente, que mientras un niño muera, aunque sea uno solo, no hay justificación para esa muerte. No puedes, con uno que sea. Y entonces llegamos al punto de esta cuestión. ¿Qué fue lo que vivieron los discípulos que los lleva a decir, este que murió es hijo de Dios? Y aquí hay que decir, ellos lo abandonaron. Y no hay que ser duros con ellos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si nuestra vida está en peligro? Muy simple. Si te quedas con él, te van a matar. Vas a ir al mismo lugar. ¿Qué haces? Me voy.
No alcanzamos a veces somos duros con los apóstoles. Oye, qué canijos lo dejaron, Señor, yo voy a estar contigo, no te voy a negar. Pues sí, pero si no se iba, lo mataban. ¿Qué sucede con estas personas humanas, hombres, mujeres, que de repente se ven desgarrados porque a su maestro, a su mejor amigo, se los arrebatan? Y viene la experiencia del fracaso, del dolor, de la injusticia. El decir, Señor, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te lo llevaste? Tuvieron que vivir algo que de ser hombres fracasados, porque habían perdido al mejor amigo, empiezan a decir, es hijo de Dios y está vivo. Sí, por favor, dilo más fuerte. La resurrección. La resurrección. Antes de proseguir, necesitamos hacer un pequeño ejercicio. Veo que la gran mayoría traen notas, traen plumas. Vamos a tomar el ejemplo de Margarita, que es, de hecho, en esto habíamos coincidido ella y yo, para responder estas preguntas antes de que lleguemos a la resurrección. Nos vamos a dar 10 minutos de reflexión individual y de sentir para responder esto. Primera pregunta, ¿cómo conocí o cómo me encontré con Jesús? Tú. Vas a tener que desempolvar la memoria. ¿Quién te habló de él? ¿Cómo fue? ¿En dónde estabas? ¿Qué viviste? Segunda pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Tú quién dices que es él? Respóndelo desde lo que tú has vivido. Y tercera pregunta, ¿qué significa en tu vida? Cada una de estas preguntas, la primera nos lleva a la segunda y a la tercera. ¿Cuándo lo conocí? ¿Cómo lo conocí? ¿Quién es para mí y qué significa en mi vida? Pero respóndelas desde tu experiencia. Trata de poner entre paréntesis lo que has escuchado de algunos predicadores, lo que te han dicho, más bien lo que tú has vivido. Y algo que te puede orientar es esto. Busca una experiencia alegre o difícil, de sufrimiento o de felicidad, donde tú hayas sentido la presencia de Jesús. Eso te va a ayudar. ¿Sí me di a entender? Entonces vamos a tener 10 minutos de ejercicio personal y después vamos a continuar. Mm, gracias. Entonces, un punto más. Piensa en el Jesús humano. Y ahora sí, nos damos esos 10 minutos. Individuales, personales, en silencio. Si necesitan hojas, aquí los hermanos van a repartirlas. Sí. Sí. Un ejemplo nacional y reciente, Juan Gabriel. Sí, sí, sí. Debo decir que a mí me empezó a gustar Juan Gabriel gracias a mis abuelas. Y también una experiencia por ahí desgarradora de enamoramiento con una canción que dije, no, este Juanga también tiene sentido. Juan Gabriel. Él sigue vivo en sus canciones, en todo lo que le legó a la gente. Y trascendió tanto que eso, mucha gente dice, no, se resiste a aceptar que está muerto. ¿Esto qué tiene que ver con lo que estamos planteando? En la época de la Ilustración, sobre todo en el ámbito de la cristología en el siglo XIX,
muchos autores, unos creyentes incluso, empezaron a decir, eso de que Jesús resucitó es una metáfora, es simbólico. ¿Cómo lo explicaban? La resurrección es la experiencia que vivieron los apóstoles de Jesús, pero eso de que Él volvió a la vida, eso no nos convence tanto. Muchos creyentes hoy en día piensan así. Por eso Esquilebex distingue, dentro de muchas distinciones que hacen como buen dominico, es esta. Una cosa es la resurrección en su dimensión objetiva, resurrección misma, y otra cosa es la resurrección subjetiva. Objetivamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? La resurrección personal, corporal y la ascensión de Jesús al Padre. Subjetivamente, la experiencia de la resurrección de Jesús vivida por los discípulos. Esto es muy importante porque si no nos quedaríamos con una idea de resurrección en el sentido de Jim Morrison o de Juan Gabriel. Y lo explico un poco más. Cuando una persona marca tanto tu vida y se muere, no la dejas que se vaya. Guardas algo de esa persona. En ese proceso, esa vivencia del duelo, hay mucha gente que conserva las cenizas y cuando ya se pueden desprender de las cenizas, la última carta que te escribió, la IFE de esa INE de esa persona, una prenda que le gustaba usar. Conservas algo para no dejar que se vaya. No puedes resistir, no te haces a la idea de que ya murió y que corporalmente ya no está aquí esa persona. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona que murió se hace presente en el recuerdo? No la dejas que se vaya. En tu memoria sigue viviendo. Pero eso no significa que no haya muerto. Esa persona se murió. En el caso de Jesús, hay que tener cuidado con pensar la resurrección de esta manera. Y aquí Esquilebex es muy claro. Los discípulos, ellos solos, no pudieron llegar a la idea o a la metáfora o al simbolismo o al sentimiento de que Jesús estaba vivo ellos solos. Vivieron algo. Sintieron algo que les llevó a decir, es que no. Sí, murió, pero está vivo. Ha resucitado. Y viene un cambio tan radical después del drama que empiezan a anunciarlo. Él, el que crucificamos, el que murió por nuestros pecados, ha resucitado y está vivo. Y llegan a la confesión que bendito sea Dios nos heredaron. Este es hijo de Dios. ¿Por qué hijo de Dios? Porque Dios lo resucitó. ¿Sí me explico aquí? La resurrección objetivamente es que Jesús resucitó por el Padre. El Padre le devuelve la vida con un cuerpo y gracias a eso los discípulos empiezan a anunciarlo. ¿Qué fue lo que vivió Jesús en esa resurrección? ¿De él? Imposible. Ahí sí desconozco si San Juan de la Cruz ha entrado a ese misterio, pero al menos el maestro Eckhart o los místicos a los que he podido acceder no se atreven a entrar en esa línea. ¿Qué vivió Jesús en sí mismo? No sabemos. No sabemos eso. Podemos imaginar y crear mucho, pero es un terreno que a nosotros es inalcanzable. Pero sí podemos acceder, y es lo que hace Esquilebex, a lo que vivieron los discípulos. Y aquí un poco para responder tu pregunta. Gracias a que Jesús resucita, viene un proceso de parte de los discípulos. Ellos empiezan a vivir que Jesús está vivo. Y vienen los relatos del sepulcro vacío, de las apariciones y las comidas con el Jesús Cristo resucitado.
pero apariciones, relatos, comidas, no son antes de que Jesús resucite. Eso es algo que Schillebeeckx tiene claro. Gracias a que resucita, los apóstoles, los discípulos se convierten en apóstoles y empiezan a anunciar. Y empiezan a interpretar quién es este, primera pregunta de la cristología, que vivió de esta manera, que habló del reino, que lo vivió, y al que Dios mismo le devuelve la vida. Y ese que vivo sigue aquí con nosotros. ¿Quién es? Y viene la respuesta de los evangelios. Este es hijo de Dios. Y él fue el que nos salvó de esos dramas que vivimos. En este sentido, hay una experiencia. Es un breve resumen de lo que hemos visto. Esta parte todavía no la vemos, la vamos a ver ahorita. Hubo un encuentro. Hombres y mujeres se encuentran con Jesús, conviven con Él, comen con Él, lo acompañan en los milagros, la predicación, y empiezan a vivir algo. En sus experiencias humanas, las bodas de Caná, en una boda ahí, imagino que estaban bailando, echando relajo, comiendo, tomando vino. Era un tipo que disfrutaba la vida. Experiencias humanas, ahí se revela quién es Él. Y después de esas experiencias, a la par viene la pregunta, ¿quién es este? Empezamos a interpretar. Y después de interpretar, ahora sí, les había dicho, lo anuncian con el lenguaje verbalmente. Pero ya de que resucita, tal efecto causa que se origina un movimiento. Y ese movimiento se llama cristianismo. Se reúnen comunidades. Y los apóstoles que lo vieron a él empiezan a narrar quién era, qué hacía. Y después de esas narraciones, llega un punto donde empiezan a ver la necesidad de escribir. Si no escribimos, se va a perder esto. Tenemos que narrarlo. Y empiezan los evangelios. Y antes que los evangelios, empieza el apóstol San Pablo, la primera a los tesalonicenses, aproximadamente en el 55 después de Cristo, empieza a escribir. ¿Quién es este? ¿Qué hizo? ¿Qué significa para nosotros? Y entonces entramos a este terreno, que es nuestro último punto. Decíamos resurrección, creo que se alcanza a ver desde allá, objetiva. La resurrección de Jesús no es fruto de nuestra experiencia. No es tampoco una interpretación simbólica, como al estilo de Juan Gabriel, no hay que dejarlo ir. No, no es eso. Tampoco es una metáfora. No, mira, es que pues sí murió, pero es que permanece vivo en las historias que tú cuentas, en tu memoria. No es eso. Solo fue experimentada por Jesús, objetiva. Él es quien resucitó. Pero subjetivamente, ¿qué vivieron los discípulos a partir de la resurrección de Jesús? Mediante la gracia, conversión, recuerdo, perdón. Y esto nos lleva a la experiencia pascual. El que había muerto está vivo. Y gracias a que este tipo está vivo, venció la muerte, venció el pecado, pueden decir, es la salvación de Dios. Desglosamos un poco más esto. Y aquí creo que sí puedo responder a la pregunta que me hacía Luz. Nosotros podemos creer que Jesús es hijo de Dios en medio de los dramas humanos y de nuestras fracturas y pecados, en primer lugar, por medio de esto, la gracia, el amor de Dios. No podemos creer gracias a nuestra razón, a nuestro sentimiento. Necesitamos algo en qué basar esa fe. Y eso en lo que nos basamos es el amor de Dios. ¿Puedo comprobarlo? No. No pertenece al ámbito de las ciencias duras. No es algo tangible. ¿Pero puedo vivirlo? Sí. Puedo sentirlo, puedo experimentarlo, puedo anunciarlo también. Y de hecho, una vez que viene la resurrección, ellos, discípulos, saben que lo dejaron. Viene otra vez ese remordimiento pero algo que los ayuda a creer es el recuerdo. Hay un pasaje en el Evangelio de San Juan, cuando Cristo resucita,
se lo encuentran en el lago. Ven un tipo que está caminando y que empieza a preparar unas brasas. Tienen pescados, pescaron algo, tráiganselo para comer. Y estos saben quién es, pero no se atreven a preguntarle. Es decir, ahí hay un proceso, están recordando, es este. Ya no se ve igual porque resucitó, pero sí es. Y lo reconocen acordándose con la comida, con algo muy humano que es la comida. Y viene todo un proceso. Y gracias a este recuerdo, dice Skillebex, viene el que se saben perdonados. Ellos dejaron al maestro, pero el maestro los perdona. Y ya comentaban algo muy cierto. Gracias a que viene la resurrección, el recuerdo, el perdón, pueden decir y lo reconocen, es hijo de Dios. Hasta que no viven esa experiencia de desgarro que es la muerte y la resurrección, dicen, este nos salvó. Y gracias a que resucita, les ponían en el documento, podemos creer que todas esas personas, pues, que han sido víctimas en esta historia, tienen esperanza. Y aquí me declaro ignorante y humildemente lo reconozco. Yo no tengo otra salida si no creo en la resurrección. Me pueden objetar muchas cosas. Niños de la calle, prostitución, narcotráfico, tanta porquería, el daño que ha hecho la iglesia y demás. Si yo no creo en la resurrección, como dice el apóstol, vana es mi fe. No podría creer que todas esas personas a las que yo, por mí mismo, yo, Miguel, no alcanzo a salvar, aunque intento hacer algo, si yo no creo en la resurrección, no, pues ni siquiera me pondría esto. ¿Racionalmente se puede probar? No. ¿Racionalmente puedes argumentarlo? Tampoco. Porque todo el análisis que hace nuestro insigne dominico, cuando llega la resurrección, ahí topa con pared. Todo lo demás puedes dialogarlo con los no creyentes, porque se enfoca en la crítica histórica y la razón. Pero la resurrección no hay pruebas de eso. Sepulcro vacío, no sabemos si el sepulcro vacío fue visto o es un relato de interpretación. Tampoco podemos comprobar si en realidad se apareció, pero creemos que resucita y los apóstoles viven esto. Y aquí es donde mi intento de actualización propone lo siguiente. Muchas personas ya no se acercan a la iglesia en parte por el mal testimonio que hemos dado. Eso hay que reconocerlo y es una factura que la historia nos está cobrando y duro. Y las facturas van a seguir. Pero con todo eso tenemos esperanza. Y digo lo siguiente. El recuerdo de lo que Dios ha hecho por ti te ayuda a que en momentos difíciles vuelvas a esa experiencia donde tú le creíste. La fe falla cuando falla la memoria. Cuando te falla la memoria, esfuérzate por acordarte. Decíamos que las experiencias no se viven en soledad. Busca mediaciones, busca personas que te ayuden a recordar por qué crees. ¿Qué viviste que te llevó a creer, aunque no has visto físicamente a Jesús, tú crees que Él está vivo porque resucitó? ¿Qué te llevó ahí? Y esa experiencia que siempre hay una que es fundante y hay otras que la acompañan. Eso es tu tesoro. ¿Se te pueden olvidar? Sí, escríbelas, dibújalas, cántalas, haz algo para que las narres y puedas conservarlas. Una vez que conservas esa experiencia en algo concreto, puedes narrarla, contarla, lo anuncias a otros. Es lo que hacen los discípulos. Ese que estaba muerto vuelve a la vida y te ofrece salvación. Y obviamente, además del recuerdo y de concretizar una experiencia en una expresión, viene el sentido del perdón. El perdón siempre tiene dos dimensiones: dejarte perdonar y pedir perdón. Incluso una tercera: perdonar a quienes se van a acercar a ti. Y en el perdón tenemos un medio concretísimo que hoy le llamamos sacramento, más específico.
Entonces, siendo lo más plástico que puedo ser, ¿cómo llego a un punto donde, así como los discípulos lo confiesan como hijo de Dios, y yo ahorita estoy en siglo XXI y tengo todos estos problemas, tengo situaciones familiares, tengo situaciones en mi trabajo, tengo situaciones con mi pareja, con mi matrimonio, con mis hijos, con mis nietos, con los hermanos, la vida religiosa, el prior y lo que quieras? ¿Cómo puedo situarme en este mundo y creerle a Él? Vete a tu experiencia fundante. Tienes una. Y ahí sí es terreno sagrado que yo no puedo pisar. Yo tengo una que dije, aquí no, o sea, tú estás vivo. Y me llamas y yo me voy. Y después de ese momento vienen otras experiencias. Y las experiencias alegres de fracasos, de ruptura, de muerte, son de todo. ¿Puedes comprobar que es verdad esto? No puedes. Pero sí lo puedes vivir. Y en cuanto lo vives, a tu pregunta, la de ella y otra persona que ahorita ya no lo veo, en cuanto lo vives, puedes decir, ese reino se hace presente en mis acciones. Cierto, somos limitados, nos equivocamos y nunca vamos a dejar de equivocarnos. Una cosa son los errores y otra cosa es el pecado. Nunca vas a dejar de equivocarte igual que yo. Pero no pienses que tus errores restan las acciones de Dios. Más bien intenta recordar cuál es mi experiencia fundante. ¿Cuál es? Es esta. Perfecto. No confíes en tu memoria. Plásmala en algo. Poesía, un canto, pinta. Tiene que haber algo donde digas, aquí voy a hacer palpable esto. Para que lo puedas narrar. Y cuando la vida te golpee y sientas que la fe desfallece, puedas acordarte gracias a eso que tú eres creyente. Y en el recuerdo puedas sentir que Jesús te está acompañando ahí. Obviamente insistía, esto no se da de manera aislada. Hay gente que te acompaña. Ayúdate de ellos. Busca personas que te refresquen la memoria en tu fe. Siempre, y es que es bien curioso eso, hacemos lo contrario, nos vamos con los que nos van a ayudar a que se vayan al carajo todos estos. Pues eso no es tan adecuado. Y en último sentido, esto, la gracia y lo humano. Tu experiencia fundante la viviste en este mundo y acompañado, en algo humano que te pasó. Busca a Dios en lo humano. Dios no está atrapado en el templo, en los frailes, en los curas, con los religiosos. Dios se manifiesta en los matrimonios. Y en los matrimonios que tienen broncas, en los matrimonios que se divorcian, los que se vuelven a casar. Se manifiestan todas esas realidades. Igual que con los discípulos, eran hombres de carne y hueso igual que tú y que yo, obviamente. Con las mismas limitaciones y con las mismas preguntas, ¿será cierto? ¿Por qué no me escucha? No, ya estoy cansado, ya me fastidié, ¿cómo le hago para volver? Lo mismo. Pero estos tipos entendieron algo. La gracia de Dios, el amor que Dios te tiene, actúa en lo humano. Pero hay cosas que están en mi responsabilidad hacer para que yo no me olvide de mi fe. Ahí entra tu propia decisión y tu libertad, acompañada por Dios, pero Dios no va a hacer lo que está en tus manos. Eso te corresponde a ti. Y te decía, basándonos en Schillebeeckx, esos 3 puntos. El recuerdo, concretízalo en algo, para que ese algo te ayude a refrescar la memoria. Busca personas que te impulsen a creer. Y no te olvides del perdón. Todos esos puntos los engloba Schillebeeckx aquí. Conversión. Para que una persona pueda convertirse, necesita, según su perspectiva, es que se originó ahí. Eso pues ya te lo llevas. Y yo también, obviamente.